Familia Nómada, un saludo muy especial para ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial, el padre Ramiro Arango de Aló Padrecito. Es un honor estar aquí para hablar de dos temas muy importantes para el país, pero antes quiero darle la palabra a nuestro amigo para que nos cuente cómo se siente y qué placer que podamos hacer esta nueva alianza con la Universidad Nómada. Padre, bienvenido, padre. Muchas gracias, Wilmer. Eh, pero lo primero es pedirte perdón de pronto por palabras que haya dicho y te hayan causado ofensa o malestar. Es lo primero. No puedo empezar esta conversación contigo sin eso, públicamente, en cuando acabamos de tener una llamada de hora y minutos y más minutos. Muchas gracias, te agradezco, como lo dije en un video, todo tu trabajo en procura de la vida, de la esperanza, del medio ambiente, de la paz, de la educación política de nuestro país. Te agradezco tu vocación de defensor del proyecto de Gustavo Petro, del proyecto de la Colombia humana, del proyecto de los alternativos, nuestros hermanitos del Polo, etcétera, etcétera. Muchas gracias por eso. Entonces, me siento muy bien. Claro, aquí teníamos de lado y lado, ¿sí? Mala interpretación. Pero aquí estamos y repitiendo las palabras de Ernesto Samper Pizano. No me les vaya a dar yello. Aquí estoy y aquí me quedo. Padre, muchas gracias por esas palabras. Yo también le pido perdón si en algún momento lo ofendí, si de pronto no interpreté de la mejor manera su discurso, porque al fin y al cabo la comunicación es difícil. Y a veces uno dice una cosa, pero la otra persona interpreta otra, y eso hace parte de la lingüística. Y como mucha gente ha visto, tanto el padre como yo estamos en una lucha política hace muchos años. El padre ha arriesgado muchas cosas de su vida por luchar contra una mafia narcoparamilitar, y yo admiro profundamente el trabajo del padre. Incluso yo le iba a mostrar ahorita precisamente un video por el cual lo conocí, un video que acá aplaudí muchísimo y que hoy día es uno de los videos más vistos de nuestro canal, un video en donde el padre nos cuenta sobre cómo actúa la Fiscalía de Francisco Barbosa. Y precisamente se los voy a mostrar aquí para que lo vean, porque ese fue el primer contacto que yo tuve con el padre. Yo no sabía cómo se llamaba, no sabía que tenía canal de YouTube, pero gracias a este video, en donde pueden ver ustedes que fue hace 5 meses, este fue el primer acercamiento que yo tuve con la forma de pensar del padre. Y yo recuerdo que este video, muchísima gente lo aplaudió porque el padre allí nos habla de lo que es la banda criminal de Francisco Barbosa. Aquí está la parte en donde cité el video hace 5 meses, y lamentablemente pues no conocía el proyecto del padre porque este video lo compartieron en Facebook y fue de ahí que lo saqué, lo mismo que este último video. Por eso aprovecho la oportunidad también para decirle al padre que me encanta que podamos dialogar y que estemos haciendo esta lucha política juntos, porque la unión hace la fuerza. Padre, quiero hacerle una pregunta porque vi mucha desinformación en la gente que decía, bueno, ¿qué hace un sacerdote metido en la política? Y se nota un claro desconocimiento de lo que es la teología de la liberación, que entre otras cosas es una de las bases epistemológicas de la Universidad Nómada. Padre, cuéntenos un poco
qué es la teología de la liberación y cómo es su lucha desde ahí por la política, por la justicia social, por luchar contra la corrupción, contra la pobreza. A ver, Wilmer, queridos amigos, esta respuesta se va a demorar. Esto va a ser como la misa de medianoche del 24, porque primero me da mucha pena, pero la iglesia desde el año 325 viene metida en política. Así de sencillo. El daño que le hizo al cristianismo Constantino no tiene nombre. Nos politizó la fe. Lo que pasa es que siempre ha estado, casi siempre, como estructura, porque hemos tenido unos signos en el caminar de la iglesia grandísimos. Vicente de Paúl, por ejemplo, ¿sí? Federico Sanán, ¿sí? Y, hombre, cantidades innombrables personas que sin un marco teológico han hecho una opción por los pobres, sin un marco teológico. Entonces, toda la vida los curas han participado en política. Mi abuela, que murió en el año 77, cumpliendo 77 años, decía que en Manizales habían padrecitos que cuando se iban a confesar les preguntaban si eran liberales o conservadores. Pero mi abuela, como era goda, Dios le haya perdonado ese pecado, mi abuela, ella decía que era conservadora, pero familiares que eran liberales, eso fue una cosa horrorosa. El liberalismo era un pecado, ¿no? Entonces, eso lo predicaban en los púlpitos. A principios del siglo pasado, hubo un obispo de Pasto, que era español, se llama Ezequiel Moreno, Fray Ezequiel Moreno, que ahora es santo de la iglesia, no sé por qué, sí, no sé por qué, con todo el respeto de Juan Pablo II, pero qué metí de pata tan grande. En sus escritos de esa época decía que el liberalismo era maldito y que había que exterminarlo porque era el preludio del comunismo, que el comunismo era maldito. Y después en Antioquia, Miguel Ángel Builes, que ahora lo tienen de candidato para ser santo, no me explico por qué, en una carta pastoral dirigida a toda la feligresía de la diócesis de Santa Rosa de Osos, les dijo que matar liberales no era pecado. ¿Eso no es hacer política? Y de la brava y de la grave, pues, ¿sí? Pues bien, ahora voy a lo concreto. Cristo, y ese es el punto de referencia de la teología de la liberación, el Cristo histórico, el Cristo que nace de una mujer campesina, de una mujer de un pueblucho de por allá, que incluso cuando Jesús estaba predicando, alguien dijo, ¿qué cosa buena puede salir de Nazaret, hombre? Un fascineroso de esos. En este tiempo dirían un castrochavista de esos, un comunista, un guerrillero del FLN, de las FARC, de no sé qué, sí, eso. Una mujer de pueblo, de abajo, de lo bajo, fue la madre de Dios y por ella nos llegó la salvación. Hay una primera señal en la encarnación. Dios no escogió la hija de Herodes para que fuera la mamá de su hijo Jesús, que era el invasor. Dios no escogió la hija o la mujer del sumo sacerdote judío. No, una mujer aldeana y de pobre. Empiezan los pobres y empiezan las mujeres a jugar el papel predominante en la iglesia, en esa iglesia que comenzaba a predicarse. Y se dan unos sucesos que lo ponen a pensar a uno que Jesús era un hombre rebelde, era un hombre izquierdoso, era petrista, castrochavista, comunista y ahora sí emberraque es el que se quiera emberracar.
Mañana me lloverán los recuerdos de mi madre, pero ella nunca ha trabajado en eso y ya nadie le va a pagar por ese oficio. Entonces se pueden ahorrar los uribistas los madrazos a esto. Sí, señor, era un hombre comprometido con las luchas de liberación del pueblo de Israel, el pueblo de Palestina, que estaba invadido por un país extranjero, por unos gringos raros que se llamaban Roma, y los había invadido. Y habían unos entre sus amigos, sí señor, habían dos guerrilleros. Yo no sé si ambos eran de las FARC o del ELN o de qué, pero eran guerrilleros, eran celotes, se llamaban celotes. Y muchas de las personas que me están escuchando veneran a San Judas Tadeo. Era celote, era guerrillero. Entonces tapes en la boca, María Fernanda, por Dios, para que no hable bobadas, María Fernanda Cabal. Entonces Jesús estaba rodeado de amigos que eran gente de oficios humildes, pescadores. Había un funcionario público que recaudaba plata, que era Mateo, trabajaba recaudando los impuestos. Podríamos decir era como un tesorero, pero de resto eran de bajo perfil. A mí me encantó, y hago un paréntesis, la primera homilía del Papa Francisco el Jueves Santo primero de su pontificado. Y mis cohermanos obispos, déjense de creer el cuento de que ustedes son príncipes de los apóstoles. Nosotros venimos de una ascendencia de pescadores y de revoltosos. Más o menos fue la palabra última. ¿Claro? Sí. Entonces, esa primera nota. Jesús vino por los pobres, se juntó con pobres. Los primeros que lo vieron recién nacido fueron unos campesinos. Allí todo alrededor de esto. Viene después, cuando Jesús comienza la predicación, a Herodes le da mucho miedo, porque carajo, ese no fue el cagoncito, el culicagadito, y perdónenme la expresión, pero hablemos así claro. Ese no era el culicagadito que me vinieron a contar unos reyes, unos magos, unos sabios de Oriente que andaban buscando al Mesías, al rey de los judíos. Ese era el que me iba a destronar. No, eso hay que, no, yo no puedo creer que ese muchachito esté vivo. Hágame el favor, vaya y me le preguntan si él es el Cristo, el Mesías, o tenemos que esperar a otro. Pregúntenle así con disimulo, al estilo la Fiscalía, al estilo las autoridades del Poder Judicial de Colombia, con la doble cosa, la doble trama. Y se fueron y llegaron unos enviados de Herodes y le preguntaron a Jesús: Maestro, Herodes te manda a preguntar si eres tú el Mesías o de pronto vos sos una reencarnación de Juan Bautista, que ya lo habían asesinado. Y Jesús le dice estas palabras: vaya, dígale a ese zorro. A lo colombiano es otra cosa que honorable parlamentario, ¿no? Abreviadito. Vaya, dígale a ese zorro. Claro, lo que ustedes están viendo. Los ciegos ven. Colombia, vea. Los mudos hablan. Dejen el miedo y hablen. Los paralíticos andan. Y a los pobres se les anuncia el reino de Dios. Yo pienso que allí está un primer paso de esa teología del Cristo histórico. Rebelde, contundente, sin ningún miramiento y sin miedo. Entonces, luego, en la sinagoga de Nazaret, cuando después de venir del desierto, él va a culto a la sinagoga y se presenta allí y le pasan el libro para que haga el favor de haga la lectura. Y le pasan el rollo del profeta Isaías y lo abre, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado, me ha ungido y me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, la liberación de los oprimidos,
y la libertad de los presos. Hoy se cumple esta escritura. Eso es revolucionario. Ahorita no nos dirá mucho, pero en su tiempo, uy, ofensivo. Ir al templo y con un rejo sacar, voltear los canastos que tenían las palomas, abrir el negocio de las ovejas o de los cabros para el sacrificio y voltearles la plata y coger a los que estaban en el templo vendiendo y negociando con la fe y sacarlos a rejo de allá. ¿Sí? Bravo, iracundo. Eso nos demuestra un Cristo humanizado y sintiendo lo que sentía su pueblo. Entonces, ¿qué pasó? Pasaron los años. Siempre las iglesias jerárquicas, y son todas, eso no es problema de la Iglesia Católica Romana, es de todas, aliadas con el poder. Si ahora piden que no les cobren impuestos, no viven sino pensando en plata. Entonces, aliadas con el poder. Y inventaron cosas como un concordato, que eso es de lo más absurdo que puede haber. Colombia es de los pocos países del mundo, eso está muy, muy poquito. Mundo civilizado no tiene concordatos con ninguna confesión religiosa. Le respeta el culto, por supuesto, pero no concordatos. Y bueno, y entonces pasaron los años, y como eran los gobiernos, hacían templos, ¿cierto? Y el cura vivía bien, construían los colegios, el gobierno, el Estado, y se los daba a las iglesias, a la Iglesia Católica en un momento. Y bueno, entonces eran amigos, socios. Y para ser cura, hasta el año de 1976, que entré al seminario, para ser cura no podía ser liberal. Nada. Entonces, mire, Colombia, una estructura religiosa al servicio de los poderosos. Entonces, ¿qué pasó? Surgió un hombre de Dios, se llamó Giovanni Battista Montini. Era secretario privado del Papa Pío XII y yo no sé, sufrió una conversión, ¿no? Creo yo, porque era muy conservador, de familias muy aristocráticas de Milán, los Montini, y fue elegido, primero que todo fue elegido el Papa bueno, el Papa santo, el Papa Juan XXIII. Y Juan XXIII lo hizo secretario de Estado al cardenal Montini. Y Montini, a la muerte de Pablo VI, en mitad del Concilio Vaticano II, que se nos fue ese hombre tan santo como era Juan XXIII, llegó Pablo VI. Es decir, llegó, como quien dice aquí, la derecha al gobierno de la Iglesia. Y sufrimos un reversazo grande. ¿Por qué? Porque el Papa Pablo VI se preocupó de América. Puso sus ojos en América. Y en el año de 1965 viajó a la sede de las Naciones Unidas. Primer vez que un papa viajaba a las Naciones Unidas. Esto lo han desaparecido toda la iglesia con esto del Opus Dei y todas esas cosas horrorosas que están metidas en la iglesia, han desaparecido esas intervenciones de Pablo VI. En el año 1965 en la ONU estábamos con el problema de Cuba, la revolución cubana. Estaban los zapatistas en México, la guerrilla zapatista. Estaban los sandinistas empezando su ajetreo en Nicaragua. Las FARC y el ELN en Colombia. Ya habían curas que se habían metido al ELN. Estaban surgiendo guerrillas también en El Salvador. Estaban surgiendo guerrillas en el Perú, en el Ecuador, ¿sí? Y todo esto. Y el Papa en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York dice estas palabras: si la lucha armada es necesaria para liberar a los pueblos del mundo de las condiciones de injusticia y opresión, es válido. Eso es escandaloso que lo dijera el Papa. Era como legitimar la lucha armada, en cuando ese no era el fin que el Papa buscaba con esa expresión. Era mostrarle al mundo por qué esa gente está metida en la guerrilla, que cuando la guerrilla tenía unos ideales, pues, propios. Aquí viene entonces que él
en las Naciones Unidas, comienza a darse cuenta allí en esa sección de esa problemática de América Latina. La pobreza, la exclusión, la violencia política, por ejemplo, en el caso de Colombia, que estaba ya bajando, y la corrupción que ya en Colombia la parieron en el año 1959, el pacto de Bernindon, que dio origen al Frente Nacional. Ahí nació la muchachita que se llama Niña Corrupción. Bueno, entonces el Papa quiere organizar el CELAC y convoca a los obispos de América Latina a Río de Janeiro para que se reúnan en Río de Janeiro y le presenten a él una realidad de los pueblos de América Latina. La realidad de los pueblos de América. ¿Cómo están los pueblos de América Latina? Y Pablo VI se reúnen los obispos, pero imagínense, todos esos obispos de corte conservador, tradicionalista, es decir, salieron con lo mismo de siempre, con nada. Fue la primera conferencia de obispos de América Latina. El Papa recibe el documento, no le llenó, no respondía a las expectativas de lo que el Papa quería, y el Papa entonces hace algo. Convoca nuevamente a otra conferencia episcopal. La de Río fue en 1966. La de Bogotá, la de Medellín, fue en 1968. Y entonces el Papa dice, no, me voy para Colombia, inauguro el Congreso Eucarístico Internacional, inauguro la conferencia episcopal y voy a expresarles a los obispos de América Latina en el marco de la conferencia, en el marco, del Congreso Eucarístico Internacional que se inició el 22 de agosto de 1968. Y allí también, en ese encuentro del Papa de 2 o 3 días, el Papa tuvo unos gestos para mostrarles a los obispos lo que él quería. Se encontró con los campesinos en Bogotá. Él no salió de Bogotá, ¿sí? Se fue a visitar a los pobres en el barrio Venecia. Todavía por ahí se ven fotos del Papa entrando a una casa de una mujer humilde y pobre y se sentó allí un momento. Lógico, eran otros tiempos, pero compartió. Era un mensaje que enviaba a los obispos que quería. El Papa les presentó en su discurso inaugural de la conferencia en Bogotá para seccionar en Medellín todo un proyecto. Se regresó a Roma y allí fue donde nació prácticamente con un antecedente de un encuentro en Roma en las catatumbas de muchos obispos, los que se llamaron los obispos, el encuentro de las catatumbas, de la Iglesia del Silencio, de la Iglesia de los Pobres. Allí nace entonces, con el documento de Medellín, que lo aprueba el Papa Pablo VI, el compromiso serio, un documento muy enriquecido por grandes obispos de Colombia, Monseñor Gerardo Valencia Cano, Monseñor Zambrano Camader, obispos del Ecuador, de Brasil, etcétera, etcétera, y teólogos que entraron allí, padres de la teología, Leonardo Wolf y otros, Gustavo Gutiérrez y otros, teólogos que dieron cimiento a la teología de la liberación. El Papa Pablo VI la aprobó. O sea que eso no es del Partido Comunista, doctora María Fernanda, ay, no hable bobadas, no hable de teología, cállese, como le dijo el padre de allá de Barranquilla, le dijo, no hable bobadas. Entonces, nace de la Iglesia y es magisterio de la Iglesia. Desafortunadamente, claro, en el compromiso con los pobres, en la lucha con los pobres, por liberar a los pobres, por liberarnos del imperio norteamericano, de toda esa fugia y etcétera, etcétera. Eso fue aprovechado por un momento de la Iglesia tradicional y entonces comienza la persecución con la elección de Juan Pablo II. Juan Pablo II fue un exterminador de la teología de la liberación. Entonces, hermanito, ahí le cuento brevemente esa historia.
Padre Ramiro, muchas gracias por compartir su conocimiento, su experiencia con la familia nómada. Como usted puede ver en pantalla, la gente lo quiere mucho, la gente celebra mucho este diálogo, la gente lo pidió y lo más importante, padre, es ver que desde hoy vamos a ayudarnos mucho para que nuestros proyectos sigan creciendo porque estamos luchando por una justa causa. Y qué bueno, padre, que en la medida de las posibilidades podamos seguir haciendo transmisiones en vivo, porque esto nos va a ayudar a seguir luchando por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. La segunda pregunta que tengo para nuestro amigo, el padre Ramiro Arango, es, teniendo en cuenta ese contexto histórico, filosófico de la teología de la liberación y la propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, de una paz total, ¿cómo vincular esa herencia que tiene usted de la teología de la liberación, esa herencia de Paulo Freire, que acá tratamos de rescatar con lo que llamamos educación gratuita para el pueblo, educación para las víctimas, educación no bancaria, educación y pedagogía del oprimido, no del opresor? ¿Cómo vincular esa teología de la liberación con el proyecto de paz total del gobierno de Gustavo Petro Urrego? ¿Cuál es su propuesta, padre? La propuesta mía es la que tiene Petro. La propuesta de Jesús es la que tiene Petro. Qué pena me da. Mire, no podemos seguir viviendo en una sociedad donde la justicia es inmensamente corrupta, donde la justicia es para los de Ruana. Ahí está la Fiscalía General de la Nación, una cueva de bandidos, como lo dijo Jesús, aquí se lo repito, cueva de bandidos, no es más. Delincuentes judicializando a mis santicos. No se vaya a reír, no te vayas a reír, Edu. Yo le llamo santicos a los muchachos de la primera línea, así se paren el ombligo hasta el Papa Pachito. Esos muchachos dieron su vida por la liberación de este país. No hay mejores católicos, así hayan sido ateos, que esos muchachos, bobos ellos, que decían que eran ateos y haciendo todo lo que Jesús manda, luchar por el pueblo. Lógico, hubo desmanes y hubo cosas, sí, señor. Pero también los desmanes los hicieron los sectores de gobierno, de las autoridades. Entonces, la paz hay que hacerla desde, es que está planteada en el Evangelio. Primero que todo, tiene que haber un perdón. Yo hoy perdono a Álvaro Uribe Vélez la persecución tan berraca, las amenazas de su entorno que he vivido. Ya voy a cumplir 5 añitos y los voy a invitar a partir el pastel de los 5 años, en julio entrante. Todo lo que yo he sufrido, todas las condiciones, pero tenemos que perdonar. Y les digo algo, aquí lo voy a decir abiertamente. Si a mí me toca ponerme de escudo para salvar a Álvaro Uribe, lo hago. Nosotros no podemos vivir en odios. Eso sí, que pague en cárcel todo lo que ha hecho. Por lo menos 300 años en cárcel. Mira, yo te cuento una cosa. El perdón es la base. Y el perdón se construye también dando oportunidades al que ha violentado la paz. La paz, pues, es un negocio de los poderes y es un negocio del poder. Perdón, la paz no, la guerra. La guerra es un negocio del poder. De eso han vivido liberales y conservadores, hablo de la dirigencia, ¿no? Toda la vida. Y parieron el Centro Democrático, el partido de la U, Cambio Radical, Colombia Justa y Libre, el MIRA, partido de la U, ADA y todas esas cositas. Y van pariendo cada vez, van pariendo nuevas cosas. ¿Sí? Pero eso, ellos viven de la violencia. Por eso nunca han querido que la violencia se dé. Pues vamos a dar el paso. Además, es que no podemos tener en las cárceles tanto preso por violencia. No podemos, porque es que necesitamos las cárceles desocupadas para que llegue la mano de políticos,
de empresarios, de gente, de la llamada gente de bien que ha delinquido en este país. Necesitamos las cárceles libres. Y los pecados de esos otros, muchos son leves, aparte de los montajes, ¿no?, que hay por cantidades. Entonces, hay una identidad total. No hay paz si no hay justicia social. No hay paz. No hay paz si no hay respeto por la diferencia sexual, religiosa, política, étnica, etcétera, etcétera, etcétera. No hay paz. Tenemos que aprender a tolerarnos. En cuando el cura no se toleró, cuando le contestó el video a usted. Mea culpa, mea culpa. Pero tenemos que aprender a tolerarnos, ¿sí? Tenemos que aprender a dialogar y a ver las consecuencias que produce la guerra, el porqué o los orígenes de la guerra. Falta de oportunidades, campesinos que los sacan de sus territorios, etcétera, etcétera, etcétera. Es falta de oportunidades. Entonces, la guerra, lo contrario a la paz, tiene una responsabilidad el Estado. Un santo obispo brasilero, el obispo rojo, Monseñor Elder Cámara, decía una frase hermosa. Yo acostumbraba darle de comer a los pobres, pero después me pregunté, ¿por qué tengo yo que darle de comer a los pobres? Cuando le daba a los pobres de comer me decían que era un santo. Cuando me hice la pregunta me dijeron que era un comunista. ¿Sí? Eso es. ¿Por qué hay violencia? Hay violencia porque falta educación. Si usted le da a los campesinos oportunidades de estudiar, los muchachos y los de las ciudades, no se van a delinquir. Y la paz hay que hacerla con las disidencias de las FARC, con el ELN, con el no sé qué que tiene visos políticos, y hay que hacerla con las bandas criminales del barrio. Hay un cura en Cali que yo admiro y respeto, acaba de ser candidato a la alcaldía, ¿sí? Ese cura lleva muchos años trabajando en las comunas de Cali, en los barrios de Cali, desarmando bandas de muchachos que están en problemas, que generan muerte y dolor. El padre Edinson Huérfano no es católico romano, era ortodoxo, ahora es anglicano, o sea, no es ni de mi iglesia. Lo admiro. ¿Y cómo se hace? Pues apoyando a esos muchachos y ayudándolos a salir de allá. Lo que pasa es que ha sido el curita con sus manitos solas. El Estado no mete para eso, porque le interesa tener esos violentos. La paz hay que hacerla con la suegra, ¿sí? Con el primo, con el hermano, con el cura, con Edwin. Hay que hacerla con la guerrilla, con los paramilitares, con todos. Hay que hacerla con Uribe, con Pastrana, con Samper, bueno, Samper un poquito más decente, con Gaviria, por Dios semejante, con los Galán, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que perdonar. Si no, vamos a seguir poniendo los muertos. Los muertos los pone el pueblo. Vamos a ser tan bobos que no vamos a apoyar a este gobierno en eso. La paz total es el objetivo número uno que tenemos que tener para la reconstrucción, como decía el grande y eminente Jorge Eliezer Gaitán, la reconstrucción moral del país. Bueno, no le hablo más porque si no aquí me le quedo. Padre, usted sabe que esta es su casa porque el padre me contó que ha sido televidente, que a veces se queda dormido también porque los videos son largos y eso es bueno, que también la gente se arrulle con la universidad nómada, porque al fin y al cabo eso también es una muestra de que la gente es firme con el proyecto y vea que yo también había tenido acceso a los videos del padre. Lamentablemente hace poco conocí su canal y yo quiero invitar a la gente que todavía no sigue al padre
a que se suscriban a su canal porque el padre hace unas denuncias muy importantes en Colombia, en Cali, y tenemos que apoyarnos entre medios alternativos. Al padre lo pueden encontrar en YouTube como Aló Padrecito. Suscríbanse al canal del padre para que miren su contenido, sus denuncias, sus reflexiones espirituales, porque el padre va mucho más allá de la religión, porque el padre tiene conciencia política, el padre ha hecho unos procesos muy bonitos, ha arriesgado su vida por el país y esta es la primera vez que hacemos un video juntos, pero yo espero que hagamos muchos más videos juntos. Padre, ¿qué otras redes sociales tienen en donde la gente lo pueda seguir, donde la gente pueda ver su contenido, sus enseñanzas? A ver, yo tengo Facebook, pero poco lo visito, la verdad. He tenido muy amargas experiencias con Facebook. Me recuerdan mucho a mi mamá, mal recordada. Yo sé que mi mamá tiene 86 años, nunca ha trabajado en esa profesión y siempre la recuerdan así, ¿no? Y ahora que está vieja, pues menos, menos. A ver, no, tengo Facebook, en Facebook me encuentran como Ramiro Arango. Tengo pues mi WhatsApp. Voy aquí a dar mi número de WhatsApp, pero por favor me escriben primero. Es el 320-573, perdón, 320-573-6191, creo que sí. Sí. Entonces me escriben al WhatsApp, me dicen, soy de Universidad Nómada y listo, con mucho gusto. Y además lo que pueda servirles también, eso sí, primero me dan el nombre. No me llamen así de una porque no contesto. Me dan el nombre con mucho gusto. Y lo que pueda servirles desde el punto de vista de consejería o lo espiritual, con mucho gusto. Yo te quiero pedir un favor para aclararle a la gente algo. Yo soy sacerdote católico, apostólico, pero no soy romano. Nosotros somos un movimiento que nace de la Iglesia Católica Romana, ¿sí? De un obispo brasilero, empezamos por allí. Allí se inspira en ese pensamiento de un obispo brasilero, más o menos por allá en la década del 40, 50. Después se consolida más adelante a finales del siglo pasado como Iglesia Guadalupana con Monseñor Ken Maley. Y somos unos sacerdotes que guardamos fidelidad al proyecto de Jesús. Los hermanos sacerdotes romanos son también nuestros hermanos y los obispos son los obispos, pero nosotros somos independientes de ellos, pero aceptamos la autoridad del Papa. Y en materia de doctrina, toda la doctrina católica apostólica romana. El rito también, aquí vale la pena aclarar que el rito de nosotros es más un rito romano. Me reclamaba un sacerdote la semana pasada en una controversia que tuve con él en Cali, que por qué usábamos las celebraciones, el rito de ellos. Hágame el favor, padre, ¿dónde tienen patentada la Iglesia Católica Romana su rito? Si me muestra la patente, perfecto. Entonces, no, nosotros celebramos, aceptamos la autoridad del Papa. La cabeza de la Iglesia es Pedro y donde está el Papa está Pedro. Segundo, aceptamos el Concilio Vaticano II, aceptamos incluso todo lo que tenga que ver en materia de doctrina y social de los documentos del CELA, los aceptamos. Respetamos a los obispos romanos, sí, pero no dependemos de ellos, o sea, yo no le tengo por qué pedir permiso al arzobispo de Cali para celebrar una misa en cualquier casa, ni al cura tampoco. Ni él me tiene que pedir permiso a mí si va por donde yo estoy, tampoco. Nosotros no tenemos esos problemas, ¿cierto? En la espiritualidad guadalupana. Hay dos ramas guadalupanas de sacerdotes. Lo primero es que podemos ser casados o solteros. Una de dos. Casados o solteros. Eso es mandato bíblico y mandato paulino. Y la Iglesia lo tuvo hasta el siglo XI. Hasta el siglo XI los sacerdotes eran obligatoriamente casados. En el siglo XI desmontaron eso porque estaban perdiendo los bienes de la Iglesia. Segundo,
no vivimos del culto. Yo no cobro misas porque yo no puedo vender misas. La misa es la renovación del sacrificio de la cruz de Cristo. Entonces yo no cobro misas. Nosotros no cobramos misas. Los guadalupanos en cualquiera de sus ramas no viven del culto. No viven del culto y no pueden. Y si hay un guadalupano que haga eso, es un estafador. Así de sencillo. Entonces los sacerdotes guadalupanos y los obispos no viven del culto. Trabajan. Tienen pequeñas comunidades como las comunidades cristianas primarias, de que nos hablan los libros de los Hechos de los Apóstoles, para que el sacerdote pueda hacer pastoreo. Un cura párroco de un municipio de 50.000 habitantes, a mí no me vengan a decir que es pastor. No conoce, no puede, es que es imposible. Entonces, somos curas que no vivimos del culto, nada se vende. Al cura le pueden pagar, sí, su transporte para ir a atender alguna cosa pastoral. O va y lo recoge en moto, en carretilla, en carro o a caballo, pero eso, ¿sí? Entonces, no se cobra nada, para que no se dejen engañar. Tercero, tómese en la agüita de valeriana para esto que les voy a decir. Se ordenan mujeres para el presbiterio, o sea, para ser sacerdotes. Sí, señor. Y nadie tiene más dignidad y grandeza para ser sacerdote que la mujer. La mujer es más digna de ser sacerdote que yo. La sangre que corrió por las venas de Jesús era la sangre de María. No era de San José. Sí, no era de San José, era de María. El primer milagro que hizo Jesús, nos lo cuenta San Juan en el capítulo 2, lo hizo porque su mamá lo pidió, las bodas de Caná de Galilea, convertir el agua en vino. Y la primera mujer que lo vio, la primera persona que lo vio resucitado, no fue para nada el apóstol Pedro, ni ninguno de los 12. La primera mujer, la primera persona que lo ve resucitado el domingo es María Magdalena y las mujeres que fueron al sepulcro. ¿Qué más quieren? ¿Ah? Bueno. Y lo cuarto es que leemos el Evangelio de Jesús desde el magisterio de la Iglesia Católica Apostólica Romana en la teología de la liberación. Cuando se acaben las diferencias, la injusticia, la violencia, entonces dejamos a un lado la teología de la liberación. Padre, muchas gracias de nuevo. Miren, ahí está la página de Facebook del Padre para que lo agreguen. Les voy a poner otra vez el número de él en pantalla porque hubo gente que no lo alcanzó a anotar, para que le escriban, se presentan, dice, me llamo tal, vi el video en Universidad Nómada, y ahí tienen al Padre para que conversen con él, para que también le compartan Es denuncias. 320-573-6171, ¿no? Exactamente, Padre, ahí lo tienen en pantalla, para que lo anoten con calma. Y en la parte de más abajo está el de la Universidad Nómada, que es 319-584-0680. Y así se unen a los dos proyectos, porque somos proyectos hermanos, estamos luchando por la misma causa, y es normal que en el mundo humano haya malos entendidos y de pronto a veces uno da opiniones apresuradas, porque al fin y al cabo somos seres emocionales también, y lo importante de esto fue que nos dejó un gran aprendizaje y que estamos construyendo una amistad con el Padre, porque a lo mejor donde no suceda este malentendido, de pronto nos hubiéramos seguido viendo, pero no haríamos amistad. Así que este malentendido trajo una consecuencia muy buena, que es una amistad, una alianza estratégica entre dos canales hermanos, entre dos proyectos de educación popular, porque he tenido la oportunidad de ver aproximadamente 10 videos del Padre en este fin de semana y me he dado cuenta que el Padre hace educación popular también. O sea, el Padre no solamente informa, analiza, critica, sino que el Padre también hace una educación popular que es gratuita, que esa es la base principal de la educación popular, que sea gratuita y que se toquen temas que le interesen al pueblo. Y eso es lo que hace el Padre, particularmente en este canal que les vuelvo a mostrar para quienes recién se conectan. El canal se llama Aló Padrecito, tiene 1140, tiene 140 videos, y allí pueden ver ustedes todos los informes que el padre hace, sus análisis, la forma como comparte con su comunidad
y sobre todo, cómo le aporta al país. Ojalá hubiesen más sacerdotes que tuvieran esta conciencia crítica y política. Ahí pueden ustedes ver todo el aporte que hace el padre, para que por favor se suscriban, para que sigamos apoyando entre medios alternativos y entre proyectos de educación popular. Bueno, padre, ¿cuándo tendremos Yo el... también, Sí, perdóname, Wilmer, yo también invito a las personas que me siguen, que son poquitas, para que se suscriban a Universidad Nómada. Eh, los que se retiraron de Universidad Nómada, yo los invito a regresen. Yo no me retiré, para nada, no. Yo caí en cuenta, aquí se formó un 9 de abril del 48 en el 2000, en el 2023, pero es un error. Entonces, los invito porque el trabajo tuyo es bien interesante. Es bien interesante. Yo lo escucho, a veces me quedo dormidito porque los viejitos ya nos dormimos fácil, pero te escucho. Y también he compartido, no me he atrevido nunca a compartir en YouTube, pues que de pronto pues no había hablado contigo ni nada y respeto mucho eso. Pero sigue en la lucha, hijo. Sigue en la lucha, estás haciendo profetismo desde tu condición de laico. Los laicos tenemos que hablar y los curas tenemos que acompañar y los obispos acompañar y las monjitas acompañar. Olvidémonos que este país hay que transformarlo y tenemos solo este momento. Muchas gracias Edwin, muy amable por invitarme y por este momento. Una bendición grande para ti, para tu familia, una bendición grande para todos tus inscritos, todos los que te siguen en las diferentes redes sociales y una bendición muy grande también para los que me siguen y me acompañan en mi camino de cruz. Gracias de nuevo, padre. Y pues no, la verdad no se fue mucha gente, pues porque de todas maneras siempre uno pierde por ahí 20 suscriptores por día, 30 y llegan 100. Y esa es la vida. Unos llegan, otros se van, otros vuelven y de eso se trata este tema. Lo importante fue que pudimos hacer una alianza, una amistad, un diálogo y que, como dice la gente acá en los comentarios, dimos un ejemplo de lo que es la paz total, porque la paz total empieza entre la ciudadanía libre, empieza entre personas que hemos liderado procesos de educación popular, porque la paz total no solamente depende del gobierno de Gustavo Petro y de los grupos armados al margen de la ley, la paz total también empieza desde cómo compartimos con el vecino. Desde los atriles y los púlpitos, ¿sí? Para que no le vuelvan a decir como en el pueblo mío, que le decían ahora 4 años a la gente, los curas de allá, y yo sé que van a ver y van a pegar el brinco, pero no me importa. Que cuidado, votaban por Petro porque iban a quemar los templos y iban a fusilar a los curas en la plaza pública. Oiga, qué cosa tan tétrica. Oye, padrecitos, ¿cuántos curas van muertos y cuántos hay templos destruidos e incendiados? Por Dios, una manera de manipular. Y lo mismo pastores de iglesias, en cuando hay unos pastores centrados y también hay sacerdotes de la iglesia romana muy centrados. Exactamente, por eso siempre es bueno evitar generalizar y para eso estamos acá, para seguir aprendiendo y los errores también ayudan a aprender, son los que más ayudan, sobre todo cuando estamos hablando de temas políticos que son tan calientes. Yo le agradezco a toda la gente que se quedó hasta el final, a la gente que nos va a ver en diferido, a la gente que nos va a ver en el canal del padre Ramiro Arango, porque este video también se va a montar allí cuando lo comparta con el padre por Google Drive. Y acá tenemos un lema, padre, y lo repito para que nunca se nos olvide. La Universidad Nómada es la búsqueda de una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Voy a seguir invitando al padre en la medida de las posibilidades, que es un hombre muy ocupado, pero mientras que el padre pueda, lo seguiré invitando para que siga siendo panelista de la Universidad Nómada
también encantado cuando el padre me invita a su canal, yo a enseñarle al padre el tema del A eso StreamYard. sí toca. Sí, porque para que el padre pueda tener panelistas invitados con StreamYard y también tener el honor de participar en el canal del padre. Muchas gracias Viviana, Arturo, Alfa, Egon, Amanda, Ivana, toda la gente que no menciono porque nos han visto cientos de personas, pero toda esta gente sabe que se les quiere mucho. Les enviamos un abrazo muy fuerte y hasta pronto.